sé si queréis que comentemos cómo está la situación en Sudán, que creo que es lo que más juego nos puede dar. Sí, vale. Sí, las giras de Burhan y Hemeti que están siendo muy llamativas. Sí, yo diría que ha habido un evento clave en el desarrollo de la guerra en Sudán, o la guerra, en un momento llamamos la guerra de los dos generales, ¿no? Entre Burhan y Hemeti. En principio, la guerra, como se fue desarrollando, fue en favor de las RSF, de las Fuerzas de Apoyo Rápido, y de Hemeti. Y realmente se ha conseguido prácticamente hacerse con el control casi total de la capital, de Jartum y de Omdurman, que son dos ciudades gemelas, por así decir, separadas por el río. Y realmente, excepto algunos pequeñas bolsas, ¿no? Como el cuartel general del ejército, y otra instalación militar, creo que era una estación de comunicación, estaban bajo asedio, básicamente, y la capacidad que tenía el ejército en buena parte era la de bombardear. Es decir, la ventaja que han tenido es la fuerza aérea. Pero las RSF han conseguido mantener un control general de lo que es la capital, con el despliegue de una gran cantidad de milicias. Y realmente el momento clave, ¿no?, fue a finales de agosto, cuando en una operación muy arriesgada, Burhan consiguió escapar de ese asedio a través por la noche en un helicóptero, evadiendo la vigilancia, y consiguió, pues a partir de ahí, ha cambiado un poco la situación interna, ¿no? Porque si bien antes estaba en esa situación de aislamiento donde la ventaja la tenía Hemeti, ahora, debido a esa gira tanto por el país, fue a Puerto Sudán, ¿no?, y a otras zonas como el Kordofán, ha empezado una gira también internacional, que ha empezado a recabar apoyos importantes, ¿no? Ha viajado a Egipto, ha viajado a Eritrea, a Sudán del Sur, a Qatar, no sé si me dejo alguno. Turquía, ese es el último. Vale. Y con eso está consiguiendo poner a su favor a toda una serie de fuerzas, y aprovechar la situación de que él no tiene sobre su cabeza todas estas cuestiones de crímenes de guerra, o de... Se le puede acusar por este tipo de cosas, evidentemente, pero no tiene esa lacra internacional que tiene Hemeti. Y que Hemeti, pues, tiene esa imposibilidad, por lo tanto, de viajar, porque no tiene ese estatus oficial. Al final, él es una milicia, el otro es el ejército como tal, el ejército de Sudán. Y pues a través de esa situación ha conseguido un poco revertir la posición de derrota que tenía el ejército. Sí, aunque realmente Hemeti tiene aliados bastante fuertes. Emiratos Árabes Unidos era uno, porque es que Hemeti no es solo un general, es un empresario también, y bastante rico, todo se ha dicho. Por lo que también tiene sus propios aliados, no tan de manera oficial, porque como decía Ángel, Al-Burhan es el ejército y el presidente de transición, aunque la comunidad internacional lo haya aceptado a regañadientes, pero lo es. Mientras que Hemeti no tiene ese estatus oficial, porque ya no es vicepresidente. Se le echó un mes después de que empezase el golpe de estado que acabó en la guerra civil, pero por eso ya no tiene ese estatus oficial, por lo que no es tan fácil conseguir apoyos tan abiertos. Aún así, que sí que se ha mencionado mucho, ¿no?, que a raíz del control en Darfur y de la frontera con Chad se han llegado a esos contactos con Emiratos Árabes. No sé hasta qué punto se ha podido confirmar, pero lo que decíais. Sí, es que las finanzas de Hemeti son bastante opacas. O sea, se sabe que que tiene vínculos con Emiratos Árabes Unidos, pero no se sabe hasta qué punto. O sea, sí que bastante lucrativos por lo que parece, pero no se sabe cuánto. Y los vínculos que tenía, de hecho, con Wagner eran como probablemente de los más opacos también de África, porque en muchos países se sabía que estaba Wagner, pero en Sudán se ha desmentido constantemente. Desde el golpe de estado de al-Bashir, por allí han habido rumores de que ha estado muchísima gente. Entre los rusos, los turcos. O sea, hay muchísimos
reportes, pero que no se sabe hasta qué punto es cierto, porque Sudán ya con al-Bashir era un país muy, muy opaco, o sea, muy, ¿cómo se dice? Muy cerrado, no se sabía mucho lo que pasaba ahí y esa dinámica se ha mantenido tras el golpe de Estado. Cuando había un gobierno civil-militar había un poco más de transparencia, sobre todo por toda la presión internacional que había, pero en cuanto al Burhan, la facción militar se quedó sola tras que el primer ministro civil Abdallah Hamdok renunciase, volvió como ese cierre de información. Y además, no sé si lo hemos dicho, los contactos locales están siendo clave, porque ya se ha dicho varias veces que Abdallah Hamdok, bueno, se desapareció prácticamente de la escena, pero al-Burhan se ha intentado apoyar en distintos sectores. Primero, tenemos sectores muy importantes. El sector civil, como es el de Hamdok, no se posicionó con ninguno. Después, en las RSF han intentado apoyarse en algunos movimientos civiles, dando a entender que, bueno, era Burhan el que no quería dar la transición y que fue un error el segundo golpe de Estado, porque ya se había llegado a eso, lo que ha comentado Andrea, de esa estabilidad con Hamdok de alguna manera. Por otro lado, el sector de los lealistas de al-Bashir. Aquí, de nuevo, ha habido acusaciones cruzadas de que entrar en un acuerdo con los lealistas de al-Bashir era poco menos que volver al antiguo régimen, y esto pues lo estarían utilizando tanto Burhan contra Hemedti como Hemedti contra Burhan. Ya después de tanto movimiento, yo creo que ni siquiera están jugando ya un papel muy relevante, no sé si es así. Luego tenemos los sectores regionales. Hemos hablado muchas veces, pero lo voy a repetir porque es muy complicado, de que las principales batallas se dan, como ha explicado Ángel, en Jartum y Omdurman. Pero después de la principal rebelión, donde las RSF empezaron a tomar aeródromos en el norte, en la localidad de Merowe, con tropas egipcias, en revueltas en Port Sudán, todo este territorio norte y este ha sido prácticamente tomado por el ejército de Burhan, quedando, por lo tanto, las pugnas fuera de la capital por principalmente 3 ciudades, pero en general dos grandes regiones, ¿no? Que son Darfur y Kordofán. Con respecto a Darfur, lo más importante ha sido la batalla por Niala, la capital de Darfur del Sur, si no me equivoco, y por el Fashir, que es la capital de Darfur del Norte. Yo creo que estas son, porque como después de estas dos regiones Bashir lo dividió en 5, ¿no? Había 2 o 3 y las acabó dividiendo en Darfur Central, Occidental y distintas cuestiones, pues se ha conseguido dar una batalla y conseguir el apoyo local de algunos líderes de Darfur en el norte y en el sur, tanto en el Fashir como en Niala, para las RSF, pero sobre todo era importante que el gobierno de Burhan consiguiera asegurar la frontera con Chad, que era una cosa que se había puesto en juego. La otra gran batalla era por la ciudad de El Obeid, que es la capital de Kordofán del Norte. ¿Por qué es importante? Porque Kordofán del Sur era el epicentro de muchas de las protestas, de las guerrillas, mejor dicho, que se dirigían contra el gobierno de al-Bashir y donde se encontraban líderes como al-Hilu. Bueno, pues parece ser que Burhan se habría reunido con este líder, al-Hilu, que solo llegó al acuerdo de Juba para firmar la paz con Sudán un año después que el resto de facciones, en 2021, ya con una transición mínima hacia el gobierno civil, porque todos estos grupos consideraban que Hemedti y las RSF habían sido el brazo armado de las masacres y el genocidio de Darfur durante el antiguo régimen, con lo cual al-Hilu y todos estos líderes querían una transición que no contara con Hemedti. Y ahora se ha reunido con Burhan, siguiendo un poco esa línea lógica. Si yo no me equivoco, ha sido tanto en Sudán del Sur como en Eritrea, así como con otros actores. Otros actores importantes en Kordofán, Malik Agar, que sí que entró en el acuerdo en 2020, ha sido ascendido por parte de Burhan a vicepresidente, el puesto que tenía Hemedti.
De modo que refuerza mucho su posición en Kordofán. Y en Darfur, que es del que estábamos hablando antes, Mini Minawi era el anterior líder de una especie de gobernación transicional que finalmente ha acabado, después de mediar durante meses, apoyando también a Burham. Con lo cual, las redes diplomáticas internas, que son ahora casi tan importantes como las externas para evitar que esta guerra de generales se convierta en una guerra civil, la está ganando Burham. Sobre el tema de la guerra civil, además de los lealistas y los civiles, el hecho de que las RSF se planteen constituir un gobierno en Jartum alternativo a cualquier gobierno que pudiera plantear Burham y que se planteen contar con población local de Darfur o de cualquier punto de Sudán, puede acercar el conflicto a una guerra civil, que lo llevo diciendo ya varios meses, ante el riesgo de que entraran clanes en disputa en Darfur, porque es un riesgo real de que se convierta en una guerra civil y por ahora no parece haber ocurrido. Pero bueno, lo comento ya y con esto cierro la cuestión territorial. Sí, una cosa muy llamativa que has dicho al principio es que al principio del todo, como que las RSF, se me ha ido. Hemeti intentó apoyarse mucho en la población local, diciendo que la población había salido a la calle a recibir a las RSF. No. O sea, a la población sudanesa no le hace gracia ni Burhan ni Hemeti. O sea, porque ellos básicamente querían democracia. O sea, no se hacían protestas contra Omar al-Bashir para poner otra versión de al-Bashir, pero 15 años más joven. O sea, que y también es que entonces, te decías, Hemeti está acusado de, cuando el genocidio de Darfur, de haber tenido una implicación muy activa en esto. O sea, básicamente, Hemeti pasando a ser el perro rabioso de Al-Burhan. O sea, es que la población sudanesa no se posiciona con ninguno de los dos bandos, pero lo típico que siempre pasa, cuando dos elefantes se pelean, la hierba es la que sufre. Y la crisis humanitaria que está sufriendo Sudán actualmente es enorme. O sea, hay una enorme cantidad de desplazados que es que ya se cuentan por millones. Que ya cada vez las cifras son más inciertas, pero es que es eso. Y es que además las organizaciones humanitarias están teniendo muy complicado operar en el territorio. Incluso en los primeros momentos del conflicto tuvieron que salir porque es que veían comprometida la seguridad de sus propios operantes. Luego volvieron para evitar una catástrofe humanitaria, que la crisis sigue siendo enormemente dura. Y es que además lo que está ocurriendo es que los sudaneses, o sea, la mayoría de desplazados son dentro del propio Sudán, oyendo los combates, pero muchos se van fuera. Pero es que se van a países que también tienen una situación muy complicada, como vienen a ser Chad, que ya tenía su propia crisis alimentaria y que no tiene las capacidades para albergar a tal número de refugiados. Y es que esto hace que se escalen todavía más las tensiones entre la población, ya que tienen que competir. Hola. Hola, Nacho. Hey. ¿Estás con nosotros? Espera un momento que acabo la idea. Adelante, Andrea. Que tienen que competir por los pocos recursos que se dan en la zona, lo que aumenta todavía más la inestabilidad, porque se meten grupos armados a intentar captar a los refugiados que no tienen un futuro, o también a las propias tribus autóctonas, a los propios grupos de población autóctonos. Y esto hace que aumente todavía más la inseguridad. O sea, es que lo hemos dicho muchas veces, que es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, que tienes un fenómeno que acaba retroalimentando a los demás. Increíble, ya ha vuelto Nacho. Hola. Buenas, Nacho. ¿Nos escuchas? ¿Te escuchamos bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si has podido escuchar lo que hemos desarrollado de Sudán. Muy a trozos, la verdad, estaba... Pero bueno, puedes contarnos tu valoración también, tu análisis o la actualidad, lo que consideres, y así pues seguro que podemos aportar entre todos. No sé si habéis hablado del... Espera, ¿hay alguien que quería decir algo? Sí, era por comentar la última cosa y ya dejar paso a Nacho. Somos muchos y nos pisamos, perdona, Ángel. Nada, que me parece curioso el hecho, y me parece que es una dinámica que puede tener bastantes consecuencias en el resultado de la guerra civil, el hecho de que sea las RSF y Hemeti quienes controlen la capital y quienes estén necesitando apoyo de la periferia sea el Burhan y el ejército. Es verdad.
Es decir, es como si estuviera revirtiendo los papeles, de cierto modo. Y eso puede tener consecuencias ahora después de la configuración posguerra civil, sea De quien sea hecho, que se imponga. se ha hablado de que Burhan estaba pensándose trasladarle la capital a Port Sudán temporalmente. Vaya. Y, Sí, la podría- posibilidad de que se unen dos gobiernos rivales. Así empieza Sí. Libia. Sí. literalmente Justo sí. iba a hablar de eso, ¿no? Sí, perdona Nacho, Y que al final te estamos interrumpiendo todo el rato. Cuéntanos. que Hemeti habría también anunciado esta semana que en caso de trasladarse, de que se confirme el traslado de la capital a Port Sudán, él se estaría planteando implantar un gobierno civil o una administración civil en Jartum, lo cual podría partir el país en dos de una forma bastante clara. Ahora mismo que yo que no lo estoy siguiendo tan cerca, ¿cómo está la situación en Darfur? ¿Quién controla qué de Darfur? ¿Se sabe siquiera? Complicado. Hay algunos mapas que no sé cómo de actualizados estarán. Yo, por lo que he dicho, estas dos ciudades están en disputa y yo no podría decir que ninguna esté consolidada ni para las RSF ni para Burham. Simplemente que son dos puntos clave, porque he visto a los dos avanzando en las dos. En el Fashir, creo que he dicho el Fashir, ¿no? Y en Niala. Porque he visto a las RSF con contactos locales en Niala y a Burham algún movimiento en el Fashir, pero yo creo que no lo ha consolidado. Entonces, yo creo que en Darfur las cosas están completamente en el aire. Es la única, porque el resto está como muy consolidado para Burham, salvo, como digo, que hay intereses todavía cruzados en Kordofán y que Jartum es más RSF. No sé, Jorge, si esto te aporta algo, pero yo quiero señalar una cosa. Si Rusia empieza a mostrar interés por otros puertos y Hemeti es metido en una dinámica prorrusa, que no necesariamente significa que Burham sea antirruso, pero si la geopolítica en algún momento alguien tuviera interés, el más mínimo interés en una guerra proxy, Rusia se queda sin por Sudán. Eso es lo primero. Ahora mismo no es una guerra proxy, pero imagínate que alguien lo mete, pues es un peligro para Rusia. Desde luego, desde luego. No sé hasta qué punto pringaría Rusia por una base. O sea, ya lo intentó bastante Bashir, lo de meter un montonazo de bases extranjeras porque pensaba que así se iba a salvar de que le diese un golpe de estado o de que le protegiesen en caso de que ocurriese algo, en plan a lo Siria con la base de Tartus. Podemos ver que no ocurrió, así que no sé hasta qué punto Rusia se atrevería a pringarse. A ver, yo creo que a Rusia le interesa una base militar en el Mar Rojo, siempre lo han dejado bastante claro. Sí, Ahora eso bien, sí. ¿merece la pena el lío que es por Sudán? ¿No te merece la pena arreglarte más con los eritreos que siempre han estado En Eritrea bastante cabe alguien más. cercanos a ti? No, hombre, pero es en Djibouti donde está todo el mundo, pero en Eritrea yo creo que Rusia está aventajada. Por mucho que haya rumores de otros países, Rusia ha conseguido consolidar posiciones en Eritrea. No me sorprendería. El problema yo lo veo más con que fue Bashir, pero también fue Burham el que les reforzó la base militar en Port Sudán. Que igual lo hizo bajo influencia de otros, vale. Pero ¿de verdad damos ya por rota la base? Es que no lo sabemos. Yo no No digo la rota, pero doy, quiero pero... decir, si vamos a ese rumbo, si vamos a esa dirección de la partición, digamos, de facto de Sudán y a una guerra civil prolongada y demás, ¿le merece la pena a Rusia, o mejor dicho, si fueseis vosotros los encargados de esa negociación fuerte Moscú, ¿de verdad vosotros apostaríais por a ver qué pasa una guerra que puede prolongarse quién sabe cuánto? Porque, sinceramente, quién sabe cuánto, porque tenemos muchos casos de guerras en la zona que han durado una década. Y no apostar por un país que pueda parecer más fiable. Que no digo que Eritrea sea el caso, ¿vale? Eritrea es un país que al fin y al cabo, tarde o temprano, a Isaías le va a pasar algo. Va a tener que haber algún tipo de sucesión o de algo. Y quién sabe lo que va a pasar con Eritrea entonces. Pero más fiable que un país que está medio descompuesto como es Sudán ahora mismo, pues quizás sí. Sí, ¿tú cómo lo ves, Nacho?
Nacho, Nacho no está. me temo que ya no nos escuchan. Estás muteado, no sé si esto tiene algo que ver, pero bueno. Yo sí creo que Eritrea es una opción más estable que Sudán, ¿vale? Que A ver, no es... tampoco hace falta mucho, pero eso. O sea, Pero es es que que hasta Egipto me parece una opción más estable que Sudán, Sí, siendo pero campo ahora proestadounidense. mismo todas las delegaciones diplomáticas de Etiopía y etcétera se están yendo hacia Egipto, así que. es que Egipto tiene una ley que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras. Ujú. Bueno, pero Egipto es un país muy volátil y Egipto acaba de entrar en los BRICS. Yo, evidentemente, no lo veo como opción principal. Es campo proestadounidense todavía. Pero, como digo antes, está en pugna. Pueden cambiar muchas cosas. Yo no apostaría por Egipto, pero antes que apostar por Port Sudán, lo que pasa es que Port Sudán se supone que estaba firmado. Entonces, yo no sé la letra pequeña. Pero si tuviera que elegir y todavía estuviera disponible porque no haya de verdad un acuerdo firmado, pues intentaría ir a Eritrea y asegurarme con las próximas élites etíopes de si esa coalición de intereses va a seguir, que presumiblemente sí, porque los problemas con Tigray pueden haber movido un poco a Abiy Ahmed frente a Eritrea, hemos visto más contactos con Sudán, pero yo no daría por rota la unidad que se creó de alguna manera con Eritrea desde 2020. Desde 2020 que estalló la guerra. Incluso desde 2018 que se firmó el acuerdo de paz. Buah, qué Es decir, tiempo. no sé, yo creo que ahí Eritrea tiene todavía mucho que puede ganar con Rusia. Pero bueno, evidentemente no es el país ejemplar, ¿no? Para vender. Pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que eso. Que pones bases donde puedes. Por Sudán está muy bien localizado, pues la verdad es que sí, pero Sí, o sea, es que va súper bien, pero eso. La inestabilidad del país no te garantiza nada. Y es que si ya eso, Rusia no se metió con la cuestión de al-Bashir, que es que parecía uno de estos eternos presidentes, pues ya es realmente complicado porque lo que decía Jorge, te vas a meter en una guerra que a lo mejor se puede cronificar y que además puede ser una sangría importante de efectivos. ¿Todo bien, Nacho? ahora nos escuchas, ¿no? Ahora os vuelvo a escuchar, sí, estoy Vale. teniendo muchos problemas. Sí. Madre mía, Decíamos bueno. de las bases, de la posibilidad de una base rusa en por Sudán. Bueno, es que no os he escuchado y tampoco quiero pisaros lo que ya habéis dicho. Ah, Vale. Pues, Bueno, si no, pues mira, como... Bueno, todavía son las 8, tenemos tiempo, pero podemos, si queréis comentar algo más de Sudán, si no, pues directamente que Nacho empiece introduciendo la cuestión de Etiopía, perdona, de Somalia, bueno, o del país que queráis hablar, pero creo que Somalia es un país que tiene mucha actualidad y que Bueno, has estado siguiendo. si os parece podemos empezar hablando de Etiopía, porque yo creo que esta Ujú. semana Venga, se ha vale. se ha dado una noticia bastante importante a nivel regional, que ha sido que se ha finalizado el llenado de la gran presa del Renacimiento, de la cual hemos hablado bastantes veces. Que, bueno, para quien no haya seguido el proceso de la presa, es la presa hidroeléctrica más grande de África, situada a 30 kilómetros de la frontera con Sudán. Y que, bueno, en diversos momentos las tensiones de Egipto y Sudán, sobre todo hacia Etiopía, para evitar la construcción de esta presa, llegaron incluso a amenazar con una intervención armada de Egipto. Ahora esta posibilidad evidentemente es muy lejana. Sudán incluso ha dado a un medio a entender que tampoco le va tan mal la presa. Egipto sí que se ha vuelto a mostrar beligerante contra la presa, pero no dejan de ser declaraciones que supongo que no llegarán a nada, pero por el historial que tiene la construcción de esta presa, creo que es importante que por fin esté en funcionamiento y que lo principal es que se va a poder utilizar para abastecer de electricidad a todo el país y también para exportar a gran parte del continente, lo que nos puede volver a situar a Etiopía en aquel crecimiento económico que estaba teniendo antes de las sucesivas guerras que ha tenido en los últimos años.
No sé si queréis comentar algo sobre esto. Además es importante la reacción de estos actores, porque antes de la guerra de Sudán, que evidentemente pues ahora ya pues no van a poder hacer mucho, Egipto y Sudán se quejaban, como tú dices, a niveles estratosféricos en 2021, pero en 2023 ha habido algunos comentarios como que ya estaba todo solucionado, como que habían llegado a algún tipo de acuerdo. La realidad es que la economía del Nilo sigue siendo muy importante para ambos y está tocada si se pierde ese flujo de agua unilateralmente, invalidando el acuerdo de reparto colonial, con lo cual, bueno, pues a mí me parece que no está solucionado en absoluto, ¿no? Por mucho que se hayan dado pasos, quizá porque ha querido haber un acercamiento, no parece que esté resuelto por el momento. No sé cómo lo ves. Antes quería dar las gracias a Manu Pogo, porque gracias a ti hemos conseguido alcanzar este nuevo objetivo, que ya no nos quedaba nada más que una sub, pero bueno, como este bloque va a ser doble, pues ahora cambiamos la meta. Muchísimas gracias de verdad a ti, a todos los que habéis contribuido hoy. Y nada, que si nos apoyáis con unas cuantas sub más, ya estamos pensando en el próximo bloque para la siguiente hora. Chicos, si queréis comentar sobre la presa. Sí, pues es que la cosa es que yo me acuerdo eso, allá por 2019 es que tenías a Egipto y a Etiopía mirándose realmente feo por la cuestión de la presa y había negociaciones totalmente, pero a contrarreloj, y es que había una y otra y otra y otra, pero que no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, porque es que los intereses son diametralmente opuestos. La gran presa del renacimiento etíope, como su propio nombre nos hace intuir, es un símbolo muy importante para Etiopía y también para Abiy Ahmed, así que no puede permitirse ceder en grandes cuotas. Y luego también tenías Egipto, que aunque su economía ya ha ido mejorando, en los momentos en los que estaba más azotada por el yihadismo, básicamente el Nilo era la única fuente de ingresos, ya que el turismo sufrió una bajada muy importante por eso, por la actividad yihadista. Como digo, se ha ido recuperando poco a poco, pero en esos momentos era básicamente eso, la única fuente de la que podía existir. Y es que además es que el Nilo, desde que se implantaron allí las primeras poblaciones, han dependido de las subidas y bajadas. Esto se ha intentado suavizar con presas, pero sigue siendo importante. Y en todo este embrollo estaba Sudán con el reciente golpe, el primer golpe de Estado, en el que se disputaban hacia qué lado podía ir Egipto, si hacia Etiopía, digo, Sudán, si hacia Etiopía o hacia Egipto. Al-Burhan estaba como muy del lado del presidente egipcio, que también es militar, que es Abdel Fattah al-Sisi, pero actualmente creo que Nacho nos puede contar más cómo continúa esta situación diplomática. Sí, pues, o sea, para empezar, que la situación de Sudán no le da para inmiscuirse en otros conflictos ahora mismo, y que además parte de las negociaciones y parte de lo que ha dicho Etiopía es que parte de la electricidad que va a salir de esta presa podría abastecer también Sudán, aparte de servir de muro de contención para posibles riadas, ¿no? Bueno, hay que decir que el 85% de las aguas del Nilo, al unirse en Jartum, vienen del Nilo Azul. Por tanto, yo creo que aquí Sudán ha visto el posible beneficio claro de la presa y va a jugar un poco de papel ambivalente, sin criticarlo, pero sin tampoco mostrar un apoyo claro para no perder el apoyo de Egipto, ahora que hemos visto que puede ser un gran apoyo para el Burhan. Y no sé si quieres que comentemos Somalia o prefieres seguir con alguna cuestión etíope, porque si nos ponemos a profundizar dentro de Etiopía hay para también un rato, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de Amhara, porque hasta ahora nos hemos centrado en lo que es la presa, que es Benishangul Gumuz, pero si nos ponemos todavía hay tema, lo que queráis. Bueno, en Amhara las últimas semanas han sido relativamente tranquilas en comparación con los combates que empezaron a principios de agosto, pero una semana tranquila en Etiopía significan 50 muertos en enfrentamientos principalmente entre las milicias Fano y el gobierno central, que para quien no lo sepa, las milicias Fano son las
Son milicias que apoyan a la población amhara. Son unos enfrentamientos que se iniciaron en abril, poco después de haberse firmado la paz con Tigray, y bueno, el casus belli principal fue la intención del gobierno federal de unir todas las tropas federales, porque en Etiopía cada estado tiene su propio ejército, de desmantelarlas todas y unirlas al ejército federal. Pues los Amhara, que eran las fuerzas regionales Amhara, eran las más fuertes, que participaron incluso en la guerra de Tigray al lado del gobierno, vieron esto como una pérdida de influencia brutal de la que ya hablan desde hace muchos años en el terreno político, veían cómo podían perder también su capacidad militar, y muchas de estas fuerzas regionales se fueron uniendo a Fano. Y a partir de abril empezaron masivas manifestaciones y fueron creciendo en intensidad hasta que a principios de agosto empezaron los combates en los que las milicias llegaron a tomar importantes ciudades como Gondar y Lalibela, hasta que una contraofensiva del gobierno consiguió expulsarlos, pero la milicia Fano es muy fuerte entre la población. Se fueron sobre todo al terreno rural, empezando lo que podríamos llamar una guerra de guerrillas, y por tanto es esperable que sea un conflicto que siga en menor o mayor intensidad. A su vez, estas semanas también hemos visto bombardeos con drones a diversos territorios controlados por Fano. Bueno, también pronto intentaremos publicar algún artículo al respecto, pero bueno, por mucho que echaran a las Fano y a las protestas de las grandes ciudades, en general de todas las ciudades donde se habían dado levantamientos, se siguen reportando combates, con lo cual yo no daría por cerrada esta crisis, simplemente pues que han evitado una sublevación. Pero todavía puede volver una dinámica así. En Tigray, recordemos, cada vez que se tomaba Mekele y otras ciudades, pero en la capital era evidente, el TPLF no desaparecía, se reorganizaba, ¿no? En las fronteras, en las montañas, en otros pueblos alrededor de las grandes ciudades. Entonces, yo no diría todavía que esté cerrada la cuestión Fano. No, por supuesto. Ni la cuestión Fano ni tantas otras que existen en Etiopía. De hecho, en Tigray en las últimas semanas también hemos visto manifestaciones importantes en contra del gobierno regional del TPLF, y que, bueno, sectores antes pertenecientes a este grupo empiezan a reclamar abiertamente la secesión de Etiopía, cosa que antes, bueno, siempre se hablaba de respetar las fronteras, de respetar en cierta medida la constitución etíope, y ahora muchos grupos de Tigray que vieron que el tratado de paz con el gobierno se hacían demasiadas concesiones, que siguen sin recuperar sus antiguos territorios de Tigray occidental, está por ver hacia dónde avanza y se pueden hacer caer al gobierno del TPLF en Tigray. No sé si tenemos alguna pregunta, chicos, o algún comentario que queramos añadir a la cuestión etíope. ¿No? Bueno, pues entonces recordar que estamos muy cerquita de conseguir este nuevo objetivo. Así que si nos apoyáis con suscripciones, 5 nos faltan para conseguir esta meta de Prime, o suscripciones de regalo, suscripciones corrientes, pues cualquier tipo de apoyo será estupendo y súper bien recibido, porque veo que hemos superado ahora ya 9 horas de directo con vosotros, de todos los temas del globo, y además África le estamos dando un espacio privilegiado, porque otros continentes le hemos dado como 1 hora, que ya de por sí es bastante, está muy bien, para poder tocar Oriente Medio, la crisis del Cáucaso, las elecciones estadounidenses, Asia-Pacífico, concentrándonos en China, también en Japón. Es decir, se ha hablado un poco de todo, y ahora
con África, pues gracias a vosotros estamos haciendo este espacio de casi 2 horas que va a ocupar este bloque, así que si queréis que sigamos con más continentes y más escenarios, ya tenemos pensado un siguiente bloque con compañeros que nos ayudarán a seguir la guerra de Ucrania, ¿vale? Nos vamos otra vez a Europa, después de ese pequeño repaso político que di con Edu, pues ahora vamos al repaso militar de Ucrania, pero antes vamos a seguir con el equipo africano, pero bueno, lo menciono porque nos quedan 5 subs y así pues refrescamos. Nos preguntan por situaciones, bueno, es una pregunta como muy amplia, ¿no? De África del Sur, pero no sé si queréis hablar concretamente, chicos, de algún país, o si no, ya digo que Somalia tiene muchas cosas. Yo creo que vamos a Somalia antes para no andar dando saltos. Como vosotros queráis, porque hay muchas noticias que podemos seguir. Sí, yo creo que podemos hablar de Somalia y luego ya... Vale, si quieres hacer una introducción, Nacho. Sí, pues esta semana en Somalia se han producido importantes avances en la llamada guerra total contra Al-Shabaab, a la que llamó el presidente Hassan Sheikh Mohammed cuando tomó el poder en mayo del año pasado. Y es que, bueno, aunque es una noticia habitual de casi todas las semanas, pues sobre todo el número de militantes de Al-Shabaab fallecidos, se han tomado bastantes ciudades o localidades, sobre todo en la región central de Galmudug, y por tanto se han visto avances muy importantes, lo que para nada nos lleve a hablar de que el final de Al-Shabaab esté cercano, porque su ideología está muy presente y bueno, la gente está muy enfadada con el gobierno central, y mientras esta siga así es muy difícil que ver un final cercano a la insurgencia de Al-Shabaab. Esta semana hemos visto, por ejemplo, un atentado contra diversos parlamentarios de la somalíes y además contra el presidente de la región de Galmudug. Y esta misma mañana también nos ha llegado que ha habido enfrentamientos con las tropas etíopes en la frontera con Somalia. Al-Shabaab hablaba de 170 muertos, lo cual seguramente no deja de ser propaganda, pero demuestra que aún tiene bastante capacidad Al-Shabaab para atacar a convoys militares. Bueno, son bastantes noticias. La verdad es que sí que tienes razón en eso, porque se habló primero, la primera de todas ellas, vamos a orientarnos, Galmudug es esta región de la que nos ha hablado Nacho y que se encuentra en el centro del país, ¿vale? Los grandes feudos de Al-Shabaab son Galmudug, Hirshabelle y Jubalandia. Hay algunos más, pero esos quizás sea donde más concentración hemos visto después de que se consiguiera liberar aquel asedio de Mogadiscio y volvieran a recuperar parcialmente la capital los políticos, ¿no? Bueno, pues esos primeros avances se han dado en Galmudug, que son de los que ha hablado Nacho. El ejército somalí asegura que habría tomado algunas localidades, una base que me sepa, en la localidad de El Garás. Finalmente, ese avance que anunciaron el día 11 fue el día 12 revertido, porque Al-Shabaab recuperaba El Garás, que está concretamente en la región de Galgadud. Si alguna vez estado esta semana, he intentado explicar un poco cómo Galmudug, para que nos sea fácil entender el nombre, está compuesto por Galgadud y Mudug. Son 2 regiones, ¿no? Pues bueno, esto está ocurriendo en Galgadud. Y otros días, en este caso sí que parece haber sido exitoso, porque muchas veces lo que hace el ejército somalí es no ocupar una base o tomar una ciudad, sino lanzar un ataque, expulsar a los yihadistas y retroceder, de modo que no tienen que asegurarse de posicionarse y de consolidar las ganancias, solamente de infligir daños o a los enemigos, ¿no? Ganar batallas. Entonces al día siguiente Al-Shabaab recupera el territorio. En esta ocasión consiguieron una localidad clave que es Hinlabi, en Mudug, la otra región de Galmudug. Lo digo porque bueno, es un poco complicado tantos nombres, pero para que sepamos que estamos hablando de la misma región, ¿vale?
Esto, bueno, pues después de distintos problemas con Galmudug, hubo algunas preocupaciones dentro de la coalición de poder para ver si el gobierno de Hassan Shaikh Mohammed, para el que no lo sepa, que es un gobierno que se ha acercado más a Occidente, ha permitido a Estados Unidos volver a traer efectivos, aunque no hay ahora mismo esas tropas, se llevaron a Kenia y a Djibouti, llevar ataques con drones o ataques aéreos, que sí que han vuelto los bombardeos estadounidenses a Somalia de manera marcada, así como, bueno, pues ha roto un poco con el tono burlesco que llegaba a tener la anterior coalición en el poder con las regiones periféricas, con Occidente, con Emiratos Árabes y bueno, mantiene un poco la normalidad regional, también acompañado por el giro de Abiy Ahmed. Y aparte este perfil ha llegado del año pasado, después de 600 días de proceso electoral e intentos de crisis constitucional, de golpe de Estado y de conflicto civil, ha habido muchísimo problema. Pues finalmente este gobierno ha intentado luchar contra el yihadismo contando con el apoyo de las fuerzas de la Unión Africana, que están ahora en una misión de transición de la MISOM a la, no sé si era la UNMIS o ya no sé cómo se llamaba, ATMIS, ¿no? Era la otra. La otra es la de Sudán, creo. Bueno, el caso es que el anterior gobierno no quería contar con este apoyo y la retirada que se va a tener que hacer tarde o temprano de las tropas extranjeras, con excepción de Turquía, que tiene una base, deja al gobierno en una posición muy desprotegida de cara al yihadismo, no como la de Afganistán, pero recuerda en algunos casos a ella. Entonces, estas ganancias que se están logrando, apuntaladísimas por extranjeros y no consolidadas, es muy peligroso si no las mantienen en el futuro. Porque, bueno, aunque el presidente somalí lo ha vinculado con una guerra de la independencia, con la gente de Somalia que quiere luchar contra, como luchaba contra el colonialismo, dice, pues ha intentado hacer ese tipo de arengas militares y no ha sido muy exitoso, precisamente porque justo el día 15, si estamos hablando del día 10 y el día 11, Kurkur, que es este presidente del que nos habla Nacho, de la región de Galmudug, sufrió un ataque con un bombardeo suicida, me parece que ha sido, no sé exactamente cómo ha sido el ataque, pero que ataquen a varios funcionarios es grave, pero que ataquen al presidente de la región es muy, muy fuerte en la localidad de Lasga Kamei, que está cerca de Badweine, que es una de las ciudades importantes. Badweine es una de las ciudades más importantes de la región. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, porque me queda nada, un par de cositas. Nacho. Bueno, para mí señalar que es importante que estas tomas de localidades por parte del gobierno somalí, si no son acompañadas de medidas sociales contra una población que lleva prácticamente en guerra durante 30 años, a lo que se le suma la sequía y a la que se le suman tantas cosas, es difícil sacar al Shabab o al menos su ideología de estas poblaciones, porque en cierta medida ya han creado sus propios sistemas de gobierno y sus propios sistemas sociales. Y por otra parte, contestando a Soselo, que pregunta si Etiopía tiene tropas en Somalia, tiene un contingente que forma parte de la ATMIS, de esta misión de la Unión Africana, y por otra parte, aunque estén estacionadas en Etiopía, la frontera con Somalia es muy permeable y es muy grande, entonces es frecuente que tropas etíopes entren y salgan de Somalia sin ningún problema, además que Al-Shabaab desde hace un tiempo ha recuperado, ya lo hacía antes, y estamos volviendo a ver ataques de Al-Shabaab tanto en Kenia como en Etiopía, dentro de sus fronteras. Bueno, y por puntualizar, es verdad que hay tropas etíopes, si yo no me equivoco y no ha habido rotaciones todavía, deberían estar conformados principalmente por un contingente etíope, ugandés, keniano, sobre todo en la zona de Jubalandia, fronteriza con Kenia, y yo creo que también burundés, ¿no? No sé si son estos 4 países los principales, pero me parece que eran ellos. Esto es seguro, y creo recordar que Ruanda, porque como Ruanda está metida en todas las misiones en
Pues en el no me suena a mí continente. Ruanda, pero puede ser, ¿eh? Me sonaban Uganda, Burundi, Kenia y Etiopía, pero vamos, que yo no tengo la verdad absoluta en este caso porque yo no Eso, lo... yo lo dudo. Ya te Vale, lo digo, como suele meterse en todo el sí. continente, pues. Y de Pero puede que hecho, no pueda. dos últimas noticias que quería contar sobre Somalia que pueden ser interesantes. Una ha sido como las tropas Danab, que no nos sonarán de nada, pero os digo que son tropas entrenadas por Estados Unidos, ¿vale? Hay tropas nacionales, hay tropas entrenadas por Estados Unidos, pero que son somalíes, y otras entrenadas por Turquía, que son somalíes y que tienen su propio nombre, ¿no? Bueno, pues estas son las entrenadas por Estados Unidos. Las Danab están llevando a cabo ahora mismo unas operaciones contra el Shabab, especialmente en Jubalandia. ¿Por qué Jubalandia? Porque parece ser que esta concentración de el ejército somalí en Galmudug y en Hirshabelle, como he explicado antes, en el centro del país, ha permitido que algunos de los miembros de Al-Shabaab, ya que lo que se da es retiradas y avances, esa defensa elástica que a veces se comenta en guerra, se desplazan a Jubalandia, refuerzan ese frente y está habiendo muchos problemas en torno a la capital, que es Kismayo. Bueno, pues parece ser que esta semana las tropas Danab entrenadas por Estados Unidos han conseguido dar un golpe fuerte al Shabab al oeste de Kismayo, que está justo en la costa cerca de la frontera entre Somalia y Kenia, ¿vale? Esto ha sido esta semana y en la región de Juba Baja Juba, o no sé, Juba Inferior, no sé cómo traducir. Y luego la última noticia, que yo esto, bueno, a ver qué opinas tú, ¿no? Pero se supone que Al-Shabaab dice que ha matado a, no sé, a cientos de etíopes, pero ni Etiopía ni la Unión Africana han confirmado nada. Sí, lo he comentado antes. Claro. Creo que se puede afirmar con rotundidad que el número de muertes es mucho más bajo, pero algunos informes de Etiopía sí que dicen que sí que ha habido enfrentamientos entre sus tropas de Al-Shabaab, que habría habido una emboscada y habrían atacado a 2 vehículos de tropas etíopes. Seguramente habrá fallecidos, lo cual Etiopía no ha confirmado, pero para nada el número tan elevado que ha dicho Al-Shabaab, que es una propaganda que utiliza a menudo el exagerar el número de muertes, como también estoy seguro que hace el gobierno somalí cuando dice que ha neutralizado a 60 o a 100, como dice de forma regular. Bueno, pues no sé si nos queda algún tema que queráis comentar en especial.